Buenas tardes, le damos la bienvenida al desarrollo del eje número 2 en teoría general del proceso. Autores: Ana Elena Díaz, Lenín Guadagua, Andrés Osorio Ruiz, tutor Esteban Misael Medina Becerra. En esta oportunidad vamos a analizar el siguiente caso. Pepe es un acusado por el delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. El caso involucra los siguientes actores: Juan, que es el acusado; Laura, la fiscalía que presenta el caso; David, que es el abogado defensor de Juan; María, que es el testigo ocular de los hechos, en este caso de robo. Las irregularidades observadas. En el caso ha evidenciado las siguientes situaciones. Primero, el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. El juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuadas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. La Fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de revisarlo. De acuerdo a lo expuesto en, en el caso y a las situaciones presentadas, se identifica que uno de los principios del derecho procesal que se ha violado en este caso es el derecho a la defensa, que de acuerdo con nuestra Constitución política en el artículo 29 y en, digamos, el Código General del Proceso, se establece que existen digamos, unos principios fundamentales del derecho procesal que permiten la contradicción y el derecho a la defensa del acusado. Sin embargo, se ha visto como un sesgo eh, en el desarrollo de la audiencia, donde se identifica que no se le ha protegido este derecho al acusado. Por tal motivo, se desarrolla la norma a continuación. El acusado y la fiscalía deben de tener la misma oportunidad de defensa para que exista una igualdad dentro de los términos, y es el juez quien debe propender a que haya imparcialidad en el proceso. El juez debe actuar como tercero neutral sin mostrar favoritismos, interrumpir constantemente la defensa y permitir excesivas objeciones por parte de la fiscalía es una falta grave a un principio. Igualmente, la publicidad y la transparencia de las pruebas. Las pruebas deben de ser conducentes, deben de ser conocidas y debatidas por todas las partes. Presentar un video sin autenticidad comprobada y sin permitir contradicción vulnera la publicidad de la prueba. Igualmente agrego que en el Código Civil de Procedimiento Civil, en el artículo 42, como deberes del juez, se establece en el numeral 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, eh, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización, dilación de los procesos y procurar la mayor economía procesal. Igualmente, el juez debe hacer, en el numeral 2, establece hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga, entre otros. ¿Cómo podría haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo? Primero, pues el acceso a la defensa, la aplicación correcta. En este caso, el abogado defensor debía tener acceso completo y oportuno al expediente judicial, incluyendo las evidencias audiovisuales, con el fin de preparar adecuadamente una estrategia y ejercer una defensa técnica y eficaz. El fundamento jurídico, pues en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 29,
eh, manifiesta, toda persona se presume inocente, pues mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho pues a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, si tiene el recurso y si no lo tiene de oficio durante el juzgamiento. Código Penal del Proceso en su artículo 9 habla de la defensa, de la contradicción y controversia. Las partes tendrán derecho a conocer y contravenir y solicitar todos los medios de prueba y los recursos establecidos en la ley. Contradicción de la prueba. Aplicación correcta. Antes de emitir el video como prueba, el juez debe verificar que sea auténtico, su origen, la cadena de custodia, permitiendo pues que la defensa participara en su valoración e impugnación. Fundamento jurídico, pues en la Constitución Política, en el artículo 29, habla de que toda persona tiene derecho a un debido proceso público y sin dilataciones injustificadas, en el que se observen las formas propias de cada juicio. En el Código Penal del Proceso, en el artículo 9, menciona pues que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir y solicitar las pruebas. En el Código Penal del Proceso, en el artículo 165, dice que las pruebas deberán ser apreciadas conforme a las reglas a la zona crítica y su admisión deberá garantizar la contradicción y la publicidad. Imparcialidad judicial. La aplicación correcta, el juez debía actuar como un tercero neutral, sin favorecer a ninguna de las partes, otorgando igual oportunidad de participación tanto de la fiscalía o la defensa. El fundamento jurídico, pues en la Constitución Política, en su artículo 228, habla de que la administración de justicia es función pública, sus dimensiones son independientes, los jueces y sus providencias solo están sometidas al imperio de la ley. En el Código Penal del Proceso, en su artículo 2, nos habla que el proceso se desarrollará conforme a los principios de igualdad, lealtad, buena fe, respeto por los derechos de las partes. En el Código Penal del Proceso, en el artículo 42, el juez debe ser imparcial, independiente y objetivo. Imparcialidad judicial. La aplicación correcta es que el juez debería actuar como un tercero neutral, sin favorecer a ninguna de las partes, otorgando igual oportunidad de participación tanto a la fiscalía como a la defensa. El fundamento jurídico que la Constitución Política en el artículo 228, la administración de la justicia es función pública, sus decisiones independientes, los jueces en sus providencias solo están sometidas al amparo de la ley. En el Código Penal, por eso el artículo 2, el proceso se desarrollará conforme a los principios de igualdad, lealtad, buena fe y respeto por todos los derechos de las partes. Código General del artículo 42. El juez debe ser imparcial, independiente y lo más importante, objetivo. Respecto a la igualdad procesal, la aplicación correcta es que las objeciones, intervenciones, el recurso de ambas partes deben ser tratadas con las mismas reglas y condiciones sin ventajas indebidas para la fiscalía. El fundamento jurídico, pues en la Constitución Política, en su artículo 13, nos dice que todas las personas nacen libres, iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades. En el Código Penal del Proceso, en su artículo 3, habla que el proceso se desarrollará bajo el principio de igualdad de las partes. El juez debe garantizar que ambas gocen de las mismas oportunidades para presentar y controvertir las pruebas. La garantía de comunicación entre el acusado y su defensor.
Aplicación correcta. Debió garantizarse la comunicación directa entre Pepe y su abogado antes de la audiencia, como parte del derecho de defensa material y técnica. El fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política, en el artículo 29. Nos señala quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la designación de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. También el Código General del Proceso en su artículo 9 nos habla del derecho de defensa y contradicción, describiéndonos que las partes tendrán derecho a ser oídas, a actuar en el proceso y a ejercer su defensa. ¿Qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia? Podemos solicitar la nulidad del proceso por violación del debido proceso. Cuando se presentan irregularidades graves que afectan el derecho de defensa, la contradicción de la prueba o la imparcialidad del juez, la ley permite solicitar la nulidad del proceso. El fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política, en el artículo 29, que nos habla el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, puntualizando que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. El Código General del Proceso también en su artículo 133 nos las describe, indicando las causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte cuando se ha violado el derecho de defensa, el debido proceso o la competencia del juez. Interponer recursos de reposición o apelación ante un juez de segunda instancia. Las decisiones judiciales pueden ser impugnadas mediante los recursos de reposición y apelación para que sean revisadas por un juez de mayor jerarquía. El fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política en el artículo 31. Nos indica, toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley. También el Código General del Proceso en el artículo 321 y 322 nos precisa que el recurso de reposición procede contra los autos del juez de conocimiento. El recurso de apelación procede contra las sentencias y ciertos autos, para que el superior lo revoque o modifique. Repetir la audiencia con garantías plenas de defensa y contradicción. Si la audiencia se realizó con irregularidades, puede solicitarse su repetición para restablecer los derechos vulnerados y asegurar la igualdad procesal. El fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política en el artículo 29, donde nos indica que toda persona tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, con observancia de las formas propias de cada juicio. El Código General del Proceso en el artículo 9 y 14 también nos lo señala. El artículo 9 nos indica, las partes tendrán derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas. El artículo 14 nos indica que el juez adoptará los medios necesarios para garantizar el derecho de defensa y la igualdad de las partes. Denunciar la conducta del juez por falta de imparcialidad ante los organismos de control. Cuando el juez actúa con sesgo o favorece a una de las partes, incurre en una falta disciplinaria. En estos casos se debe informar a la Procuraduría o al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué fundamentos jurídicos encontramos para esto? La Constitución Política en el artículo 228, que nos habla sobre la administración de justicia, indicándonos que es una función pública. Sus decisiones son independientes y los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. También en el artículo 256, en el numeral 3, señala que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios judiciales. Y el Código General del Proceso en el artículo 42 nos indica que el juez deberá actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan? Las implicaciones éticas. Éticamente, tanto el juez como la fiscal incurren en faltas a la objetividad, la lealtad procesal y la justicia.
El fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política, en el artículo 228, la cual nos señala que la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. El artículo 123 también de la Constitución nos indica que los servidores públicos están al servicio del Estado y a la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. El Código General del Proceso, en su artículo 42, nos dice que el juez debe actuar con independencia, imparcialidad y objetividad. No podrá tener interés en el proceso ni favorecer a las partes. El Código General del Proceso, también el artículo 2 nos indica que el proceso se desarrollará conforme a los principios de la buena fe, la lealtad y el respeto por los derechos de las partes. Implicaciones sociales. Socialmente, esas irregularidades deterioran la confianza cotidiana en la justicia y en la imparcialidad de los sujetos. Fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política, en el artículo 2, que nos señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. También en el artículo 29 nos dice, se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que el caso de Pepe es un claro ejemplo de lo que se puede presentar en la práctica de nuestra profesión como abogados. La vulneración a los derechos constitucionales, las decisiones arbitrarias promulgadas por la falta de ética de algunos profesionales encargados de impartir justicia. Casos del día a día que sin duda manchan el ejercicio adecuado de la defensa, menoscabando los derechos humanos, a los que por demás el mismo Estado debe garantizar sin restricción ni distinción alguna.